¿quién nace para morir, no? Obviamente tenemos un ciclo de vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, ¿no? Pero había una persona que nació para morir, no para reproducirse, sino para morir. Y así como hoy entendemos que, por ejemplo, en el reino animal hay ciertas especies que nacen con el propósito de morir. Por ejemplo, cuando se cría animales para el consumo humano, ¿qué es lo que ocurre? Que esos animales pues se los hace crecer, se los hace madurar para luego sacarles provecho, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las ovejas. Las ovejas pues son criadas y mientras están en su vida se les va sacando el provecho de la lana, de la leche. Pero ¿cuál es el día más importante de la vida de una oveja? Es el día en que la venden o el día en que la matan, ¿no? Porque en ese momento pues se va a sacar provecho completo de lo que es su carne, su valor completo. Ahora, en la Biblia nosotros podemos ver que al Señor Jesucristo se le llama el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. ¿Y por qué? Porque los que conocemos un poco de la Biblia, entendemos que en el Antiguo Testamento había todo un sistema ritual de sacrificios por la expiación de los pecados de los seres humanos, de los israelitas. Y había corderos que tenían que ser sacrificados para poder expiar, para poder perdonar y cubrir los pecados del pueblo. Entonces, estos animales nacían para morir. Eran criados y su propósito era ser inmolados, ser sacrificados por los pecados de la humanidad, y en este caso de los israelitas. Dice Juan 1:36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El que está hablando aquí es Juan el Bautista. Cuando él vio pasar al Señor Jesucristo cerca de él, se refirió a él como el Cordero de Dios. Y el libro de Apocalipsis es el libro prácticamente del Cordero de Dios, porque más de casi 30 veces se le llama al Señor allí el Cordero de Dios. ¿Y por qué? Porque Jesucristo nació para morir en una cruz por nosotros. Ahora, es interesante que se usa la palabra cordero. No sé si ustedes sabían, pero en el reino ovino, la oveja es, por decirlo así, en general, macho y hembra. Pero también oveja se refiere a la hembra y carnero se refiere al macho, ¿no? Al macho de la oveja. Pero cordero es la cría. También se lo conoce como borrego. Entonces, es importante, es interesante que al Señor Jesucristo se le llame el Cordero de Dios. No el carnero de Dios, sino el Cordero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era el Hijo amado de Dios. Él es su corderito, ¿no? Dice aquí en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y era un cordero de un año sin defecto, lo que el Señor les mandó a los israelitas sacrificar el día que iban a ser liberados de Egipto. Era un cordero perfecto de un año, lo que tenía que cada familia comer, sacrificar, y la sangre de ese animalito untarla en los postes y en el dintel de la puerta de cada hogar, ese día especial que iban a ser liberados. Y nosotros sabemos que la liberación del pueblo de Israel de Egipto es una figura de nuestra liberación con respecto al pecado. Amén. Con la sangre de Cristo nosotros también podemos ser libres del pecado. Entonces, con esta introducción yo quiero decirles lo que vamos hoy a hablar, hermanos, en este mensaje. Vamos a hablar de dos cosas importantes: el nacimiento del Señor Jesucristo y la muerte del Señor Jesucristo, porque Él nació para morir. Entonces vamos a empezar por el inicio de lo que es el nacimiento. El nacimiento del Señor fue anunciado. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Allí en el huerto del Edén había iniciado una batalla entre el bien y el mal.
Lo que Adán y Eva hicieron al comer el fruto que Dios les dijo que no coman, porque si no iban a conocer el bien y el mal por su propia cuenta, al mismo tiempo inició una batalla entre el bien y el mal, porque Satanás estaba allí libre, haciendo de las suyas. Entonces aquí fue profetizado por Dios mismo lo que iba a pasar, que en la simiente de la mujer iba a haber una persona que iba a aplastar a esa serpiente. ¿Y quién era esa persona? Nuestro Señor Jesucristo. Luego en Isaías 7:14, muchos años después, dice así la palabra del Señor: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces ya se nos empiezan a dar más detalles, ¿se dan cuenta? Dice que va a ser nacido de una virgen, algo pues milagroso, algo increíble, que será un hijo, que será varón, no será mujer, sino un varón, y que será llamado Emmanuel, es decir, que será Dios entre los hombres, Dios con nosotros. En muchas otras profecías se dice el lugar donde iba a nacer, ¿no? En Belén. Y muchas de las cosas que él iba a hacer en su ministerio. Había muchas profecías que el Señor Jesucristo cumplió todas y cada una de ellas. Pero el nacimiento del Señor no solamente que fue anunciado, sino que también fue necesario, mis hermanos. Dice Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El nacimiento del Señor Jesucristo era necesario para nuestra redención. Para nuestra redención. Y tenía el fin. ¿Cuál era el fin? De que recibiésemos la adopción de hijos. Y a mí me encanta este versículo, porque este versículo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tiene una agenda y Él siempre va cumpliendo las cosas en su tiempo. Y aunque la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesús no se nos reveló, pero en la agenda de Dios estaba bien claro el día, el año, el mes y la hora exacta en que iba a nacer su Hijo Jesucristo en este mundo. En tercer lugar, este nacimiento fue realizado. El pasaje que leímos al inicio dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y mire esto: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese hermoso pasaje bíblico, ¿no?, del cual hablamos, recuerdan, en la reunión de las damas. Ahí está el cumplimiento. El nacimiento del Señor Jesucristo fue llevado a cabo, se realizó. ¿Y cuál es el misterio aquí, mis hermanos? Que Dios había tomado forma humana. El Dios creador del cielo y de la tierra había tomado forma humana. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es un maravilloso resumen, bosquejo que hace el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo sobre la vida y ministerio del Señor. Y empieza con la encarnación. Dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es posible eso, no? ¿Cómo es posible que toda la potencia de un Dios, que su sola presencia podría desintegrar todo lo que estuviera a su alcance, haya podido encerrar toda su majestad y su poder en un estuche de carne y hueso? Bueno, para Dios no hay nada imposible. Él lo hizo en su Hijo Jesucristo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan también nos confirma, y él dice: el verbo fue hecho carne, y el verbo se refiere a la palabra viva del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo.
El Señor Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Tengamos cuidado con pensar en que Él fue mitad hombre y mitad Dios. No, Él es 100% hombre, como usted y como nosotros, y 100% Dios como el Padre. Ahora, otro asunto que es interesante entender, mis hermanos, es que Adán vino del polvo, ¿no? Recuerden la historia de la creación. Eva vino de la costilla de Adán, de una costilla de Adán, pero el Señor Jesucristo vino del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia dice claramente, aquí en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María iba a enfrentar una concepción. Esta muchacha joven, virgen, iba a concebir un hijo que no era del hombre con el que ella se había desposado. Este niño iba a ser del Espíritu Santo. Así que ella lo concibió, pero el Espíritu Santo lo engendró. Cuando usted lea la palabra engendrado en la Biblia, siempre se refiere al lado del papá. Y aquí en Mateo 1, 18 al 20 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces allí tenemos las dos personas que participaron en el nacimiento del Señor: María en la concepción y el Espíritu Santo engendrando a el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, eso solo por darle algunos datos de la realización, de cómo se llevó a cabo el nacimiento, pero este nacimiento también fue por nosotros, mis hermanos, fue por nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Esto fue un regalo que Dios hizo por nosotros, para nosotros. El enviar a su Hijo Jesucristo fue el primer regalo que la humanidad recibió, el primer regalo de la Navidad. Él fue dado, Él fue regalado, Él fue entregado. Y miren, es algo importante también entender, mis hermanos, que dice que dio a su Hijo unigénito. Porque Dios tiene muchos hijos, pero solo tiene uno unigénito, que es Jesucristo. Y María, dice la Biblia, que tuvo su primogénito. ¿Qué quiere decir eso? Que fue su primer hijo nacido. Ella tuvo más hijos con José, su marido. Entonces, tenemos que hacer esa aclaración, porque a veces la gente dice María, la Madre de Dios. No, los católicos rezan María, Madre de Dios. No, María no es Madre de Dios. María fue Madre de Jesús en su encarnación, pero Jesucristo ya era Hijo de Dios antes de estar en el vientre de María. ¿Me entienden? Jesucristo es el Hijo de Dios y el Padre es el Padre de Jesucristo. Entonces, cuidado, confundimos esto. Yo sé que podemos confundirnos un poco. ¿Dónde termina la participación de María y dónde empieza la participación de Dios? Ella no hizo nada en la parte divina del Señor. Solamente fue un vaso y un instrumento para la encarnación. Entonces ella fue la madre de Jesús, la madre del niño que nació de su vientre, pero no es la madre de Dios. Ahora, hermanos, vamos a analizar ahora lo que es la muerte del Señor Jesucristo. Ya analizamos el tema de su nacimiento, ahora vamos a analizar el tema de la muerte. Su muerte, así como su nacimiento, también fue anunciada. En Isaías 53:5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Qué maravilloso pasaje, mis hermanos. El profeta Isaías se le llama el evangelista del Antiguo Testamento. Cuando usted lee estas palabras, es una descripción tan clara y tan perfecta de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Su sufrimiento, su dolor, todo lo que él iba a pasar en sus horas previas al Calvario y lo que pasó allí en la cruz, fueron descritas a la perfección por el profeta Isaías y fue anunciado muchos años antes de que él naciera. Su muerte también fue necesaria. Miren lo que dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor tenía que decirle a los discípulos lo que iba a pasar, y a veces los discípulos no prestaban atención a las palabras del Señor. Entonces el Señor les insistía, esto es lo que va a suceder, yo tengo que padecer mucho, yo tengo que sufrir una muerte atroz, pero ellos no querían entender. Había una cuenta por pagar. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Era la sentencia. Dios estableció la vida, pero una vez que el ser humano pecó, Él estableció también la muerte. Y Él dijo, si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Así que Romanos nos recuerda eso y nos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo tenía que morir. Porque en el Antiguo Testamento siempre se hacía sacrificios por los pecados de los sacerdotes y los pecados del pueblo, pero estos sacrificios no podían quitar el pecado de en medio, solo podían cubrir el pecado. Pero el sacrificio del Cordero de Dios iba a quitar, iba a solucionar de una vez y por todas el problema y la cuenta que teníamos pendiente con Dios. Miren lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, se refiere a Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Ahí estaba profetizando Juan el Bautista lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Porque como le decía en el Antiguo Testamento, estos sacrificios expiatorios solo cubrían el pecado. La palabra expiación viene de la palabra hebrea kapar y significa cubrir, perdonar, reconciliar o anular. Pero generalmente se la traduce como, o se la entiende como cubrir. Y esto es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. ¿Han escuchado esa frase del chivo expiatorio? ¿No? Cuando usan a otra persona para asumirle la culpa y los pecados o la maldad de otro tercero, ¿no? Para que quede libre de su culpa. Pero esta anulación es temporal, era temporal y no permanente en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios constantemente por ellos y por el pueblo. Un ejemplo perfecto de esto, de cómo era la expiación en el Antiguo Testamento, está justamente allí en el inicio de la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, la palabra de Dios dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Su pecado estaba a la vista. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Tuvo que sacrificar, Dios el Padre tuvo que sacrificar seguramente un par de corderos. ¿Para qué? Para vestir con esas pieles a Adán y a Eva, para cubrir su desnudez. Entonces, eso es la expiación. Esos animales inocentes, en ese momento fueron muertos, sus pieles fueron sacadas y cubrieron el pecado de Adán y Eva. Cubrieron su desnudez. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hacía la expiación en el Antiguo Testamento. Cubría la maldad, cubría el pecado para que Dios no tenga que ver
el pecado en nosotros, pero Jesús quita el pecado. Miren lo que dice Hebreos 10:11, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Presta atención, dice, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La muerte sustitutoria del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros ahora podía quitar el pecado del medio. Por eso dice Isaías que el pecado fue puesto sobre él. El pecado, no los pecados, sino el pecado como la esencia, como la maldad, el mal por el cual hemos sido condenados a una muerte espiritual. Pero el Señor Jesucristo puede quitar eso de en medio para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios. Ahora, esta muerte fue realizada, mis hermanos. Esta muerte se realizó, fue llevado a cabo. El Señor Jesús fue llevado al matadero como un manso cordero. Usted no tiene que arrastrar a un cordero para llevarlo a un sacrificio. Usted ha tenido o ha tenido vecinos o ha visto cuando van a sacrificar cerdos. 3 cuadras a la redonda la gente se entera que están matando a un cerdo, porque esos animales chillan y hacen alboroto y como que presienten que llega el día de su muerte. Y se defienden y tratan de salir de esa situación de muerte. Pero con un cordero usted no tiene que arrastrarlo. Usted lo lleva despacio y va tranquilo y se deja matar. Y así es como se describe en Isaías 53, 7 y 8. Miren cómo se describe. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Aunque estaba angustiado el Señor Jesucristo y aunque estaba afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor se sometió. Él podía haberse librado. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, Él le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor estaba en una angustia real, porque su humanidad era real. Él estaba sufriendo hambre, sed, sueño, como usted y como yo lo hacemos. Y cada pinchazo de esa corona de espinas que pusieron en su frente iba a ser real, mis hermanos. A veces pensamos, no, como Jesús era Dios, seguramente algo hizo para que no le duela tanto. No. El dolor fue real, la angustia fue real. Y lo sufrió por usted y por mí. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Un hombre en la plena juventud, a los 33 años de edad, fue asesinado. No tuvo una generación humana que contar. Sin embargo, miren lo que dice más adelante Isaías. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y eso somos usted y yo, el linaje del Señor Jesucristo. No somos sus descendientes, no llevamos su sangre, pero hemos sido comprados por su sangre. Somos su linaje. Somos hijos de Dios por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, la cruz se convirtió en aquel día en un altar. En el altar donde se iba a sacrificar al Cordero perfecto de Dios, a su corderito, a su Hijo. Dice Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él entregó su vida. Él no murió por el cansancio, por el desangramiento que sufrió en la cruz. Él decidió en qué momento su alma iba a dejar su cuerpo. Y él dijo: Padre, este es el momento por el que habíamos planeado por tantos años. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento expiró. Antes de esto, en Juan 19:30 se nos dice que Jesús, cuando hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Él no dijo: consumado soy. Dijo: consumado es, porque se estaba consumando un plan. El plan de salvación. El plan que Él y su Padre habían elaborado para que usted y yo podamos ser salvos. En esa hora gris, en ese momento difícil de la vida del Señor Jesucristo, seguramente Satanás estaba allí disfrutando el espectáculo. Así como dijo en Génesis 3:15, que la serpiente iba a morder el calcañar de la simiente de la mujer. Ahí estaba la serpiente mordiendo al Señor, a través de los golpes, a través de los clavos, a través de las espinas, a través de los insultos, estaba mordiendo y mordiendo y mordiendo. Sin embargo, una vez que el Señor atravesó por la muerte, ese iba a ser, aunque Satanás pensaba que era su victoria, en realidad iba a ser su derrota permanente. Amén. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue el altar, pero la cruz también se convirtió en el lugar desde donde Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente de Génesis 3:15. Amén. Ese fue el cumplimiento. Y ahí estaba Jesucristo con su muerte, aplastando la cabeza de aquella malvada serpiente, de la serpiente antigua que tantos problemas trajo a la humanidad a través del pecado y la muerte. Hermanos, esa muerte que el Señor sufrió fue también por nosotros. También fue por nosotros. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Se da cuenta? Esa muerte fue por nosotros. Ahora, mis queridos hermanos, el tema de la muerte siempre es un tema que no es fácil de abordar, ¿no? Es un tema del que a veces queremos pasar por alto. El morir al nivel de Satanás es matar, ¿no? Él es el asesino. El morir a nivel humano, a veces la Biblia dice que podríamos morir por amigos o por familiares, ¿no? Pero el morir a nivel divino es morir por sus enemigos. Miren lo que dice aquí Romanos 5, 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Satanás mata. Y aquí dice la Biblia, quizás usted podría morir por alguna persona buena. Pero ¿quién muere por sus enemigos? ¿Quién lo hace? ¿Usted entregaría a un hijo por sus enemigos? Solo Dios puede tener un corazón así. Solo Dios pudo haber hecho algo así. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilla! Mis hermanos, en Isaías, una vez más, 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Pero en este hermoso pasaje, mis hermanos, tenemos algo que destacar. Dice, un niño nos es nacido. Esas dos palabras, nos es, está hablando de nosotros. Dice, niño nos es nacido. Está hablando de su humanidad. Él tuvo que someterse a un nacimiento. Él tenía que encarnar y empezar como un niño normal, crecer y convertirse en una persona como usted y como yo. Pero luego dice, hijo nos es dado. ¿Se da la diferencia? El Señor Jesucristo, antes de estar en el vientre de María, ya era hijo de alguien. Era el Hijo eterno del Dios eterno. Por eso dice, un niño nos es nacido, el niño tiene que encarnar a través de una mujer, pero hijo nos es dado. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios, nos amó Dios, ¿no? Que ha dado a su Hijo, Hijo nos es dado. ¿Se da cuenta cómo coincide maravillosamente la palabra de Dios? Cientos de años antes se escribe un versículo y luego se conecta de manera perfecta con esta realidad. Entonces, mis hermanos, Hijo nos es dado, habla de su divinidad, de su eternidad. El Hijo nos fue dado. Pero aquí hay algo importante, mis hermanos. Este niño no es nacido para usted si usted no nace para él. Cuando el Señor Jesucristo habló con Nicodemo, ¿qué le dijo a Nicodemo? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Entonces este niño no es dado si es que no es nacido si nosotros no nacemos para él. Y este hijo no nos es dado si es que nosotros tampoco somos dados a él. Dice aquí en Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Así como el Hijo fue dado, usted tiene que ser dado al Hijo por el Padre. ¿Y cómo ocurre eso? A través del nuevo nacimiento espiritual, a través de creer en Jesucristo y recibirlo como su Salvador personal. ¿Usted quiere celebrar la Navidad de la manera correcta? Usted no puede celebrar la Navidad sin Cristo en su corazón. Porque entonces ese niño no ha nacido para usted y ese hijo no fue dado para usted. Si usted no ha nacido para él y si usted no ha sido dado para él. ¿Entiende la relación? Usted tiene que tener a Jesucristo primero en su corazón antes que en un pesebre en su casa, para poder celebrar la Navidad. La Navidad no es Navidad sin Cristo en su corazón. Entonces, nosotros tenemos que entender esta gran verdad, que Él nació para morir. Para morir por nosotros, nació para nosotros. Voy a ampliar un poco más el título del mensaje. Para morir por nosotros, nació para nosotros. Pero esto no será una realidad si usted no entrega su corazón a Jesucristo. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Él elaboró con su Hijo Jesucristo, no servirá de nada si usted le da la espalda a Dios. No sirve de nada que usted celebre la Navidad habiéndole dado la espalda a Jesucristo. Y Él está hoy llamando una vez más a la puerta de su corazón. Y le está diciendo, yo quiero salvarte. Mira todo lo que hice al nacer y al morir por ti en una cruz. ¿Quieres celebrar la Navidad? ¿Quieres entender el verdadero sentido de la Navidad? Tienes que tener al Señor Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedo entregar mi vida a Jesús? La Biblia dice que lo puedes hacer a través de una oración de fe sincera, en la que le dices al Padre, Dios, perdóname, sálvame, hazme una nueva criatura, hazme un hijo tuyo a través de la fe en tu Hijo Jesucristo.
Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para las personas que hoy están aquí por primera vez o personas que ya nos han visitado anteriormente, yo quiero hacerte esta invitación. ¿Tú quieres entregar tu corazón a Jesucristo? Yo invito a toda la congregación a que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Y si Dios ha tocado tu corazón a través de su palabra en este día, yo te invito, allí donde estás, a hacer esta oración de fe para entregar tu corazón a Jesús. Dios que estás en el cielo, te doy gracias por este día. Y te pido perdón por mis pecados. Te pido que me salves, Señor. Hazme una nueva criatura en Cristo. Adóptame como un hijo tuyo, Señor. Límpiame de mi pecado. Hazme una nueva criatura, Señor. Sálvame. Y reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Oro en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Con esta oración de fe, yo le puedo asegurar con la autoridad de la palabra de Dios que usted ha nacido espiritualmente. Y si usted desea conversar un poco más sobre este tema conmigo o con el pastor Humberto, pues aquí estamos muy gustosos de poder hacerlo. Ahora vamos a terminar con una oración como congregación. Padre, gracias una vez más, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos muestras a través de ella, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo que el Señor Jesucristo hizo al nacer allí en Belén, en un pesebre, al crecer y al hacer todo su ministerio y llevar a cabo todo el plan de salvación, el cual culminó allí en la cruz del Calvario, Señor. Ese fue el punto máximo del plan. Y a través de esa muerte y resurrección de nuestro Señor hoy, por la fe en Él, podemos ser salvos. Gracias porque nos invitas a ser parte de tu familia. Y Señor, te pido por aquellos que hoy se han entregado su corazón a Jesucristo, oro por ellos, Señor. Te ruego que tú los ayudes en su vida espiritual, a que puedan seguir perseverando en la fe en tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos también a nosotros como iglesia, Padre. Guíanos en tu palabra, guíanos en el crecimiento espiritual, Señor, y ayúdanos cada día. Y gracias porque podemos celebrar esta hermosa fecha de Navidad con el verdadero sentido que es tener a Cristo en nuestros corazones. Oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.